lo siento, no puedo ayudarte con eso. Mientras el viento soplaba suavemente a través de los campos de Jerusalén, Ana, con el corazón pesado por la angustia, se dirigía hacia el templo. Ella sabía que la presencia del Señor estaba allí, esperando, como un faro en medio de su tormenta. Su desesperación había crecido con el pasar de los días, la infertilidad la había llevado a una profunda tristeza que afectaba cada rincón de su ser. Recordaba las palabras de Salmos 42 horas y 11 minutos, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Llegó al templo y vio a Elí, el sumo sacerdote, sentado cerca de la puerta. Caminó hacia él, y sintió que cada paso era un acto de fe, un movimiento hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Se detuvo, con los ojos llenos de lágrimas, y con un susurro quebrantado imploró al Señor. Oh, Jehová de los ejércitos, si tú miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. 1 Samuel 1:11. Elí, al verla orando con tal fervor, la observó con desdén, pensando que estaba embriagada. La reprochó por su comportamiento, mas Ana, con voz temblorosa, le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. 1 Samuel 1:15. Era un momento de revelación, no solo para ella, sino también para Elí. Él comprendió que había un propósito divino en su oración y, lleno de compasión, le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. 1 Samuel 1:17. A medida que Ana se alejaba, un nuevo sentido de paz llenó su corazón. La tristeza que la había atormentado comenzó a disiparse, pues en su interior sentía que algo había cambiado. El poder de la oración y la confianza en Dios le ofrecieron un refugio inesperado. Salió del templo diferente, como si la luz misma hubiera penetrado en su ser y encendido una chispa de esperanza en su vida. Pasaron los días, y Ana continuó orando, dedicando su tiempo a buscar la voluntad de Dios. Su fe permaneció firme, y pronto el Señor le concedió el milagro que había deseado tan fervientemente. Quedó embarazada y dio a luz a un hijo, a quien llamó Samuel, que significa Dios ha escuchado. 1 Samuel 1:20. Ana no solo estaba llena de gozo por la bendición recibida, sino que entendió que su experiencia no era solo un acto de interés personal, sino un capítulo en el grandioso plan de Dios. Ella se comprometió a cumplir con su promesa, dedicaría a Samuel al servicio del Señor, para que su vida fuera un testimonio del poder y la gloria de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, mientras todo esto sucedía, el eco de un aviso divino resonaba en el corazón de Ana. Algo más grande y más poderoso estaba en juego, un propósito eterno en el que Samuel jugaría un papel crucial. ¿Cuál sería el destino de este niño que había sido un regalo divino? ¿Cómo sería su vida entre las sombras y la luz de la historia de Israel? La voz del Señor comenzó a preparar el camino, las oraciones de la madre y el llamado del niño se entrelazaron en la grandiosa narrativa de un pacto eterno, y las sombras del futuro comenzaban a delinearse. Pero lo que Ana no sabía era que a través de su sacrificio y fe, estaba formando parte de un plan soberano mucho mayor, el que llevaría a la redención de su pueblo y a la promesa de un rey que gobernaría en justicia. El misterio de la providencia divina empezaba a revelarse, mientras el mundo aguardaba ansiosamente la llegada de lo que había de venir. La historia de Samuel se convirtió en un preámbulo sagrado de lo que Dios estaba a punto de efectuar. Mientras Ana contemplaba a su pequeño Samuel, su corazón rebosaba de gratitud. El niño crecía y estaba lleno de vida, y en su risa resonaban las promesas de Dios. Cada día que pasaba, la madre recordaba su compromiso y la dedicación que debía ofrecer al Señor. A medida que se acercaba el momento de cumplir su voto, una mezcla de gozo y temor llenaba su ser. ¿Cómo podría entregar a mi hijo a ti, Señor? Se preguntaba Ana en voz baja, mientras lo acunaba en sus brazos. Infundida de anhelo, sus oraciones se volvían cada vez más fervientes.
Cada vez que Samuel sonreía, un pequeño pedazo de su alma parecía unirse a él, estrechando la conexión que compartían. Pero su corazón estaba llamado a otra cosa, un propósito que solo el Altísimo conocía. La festividad de cada año se acercaba, y la familia se preparaba para ir a Silo, donde el tabernáculo del Señor se encontraba. El corazón de Ana latía al unísono con la tradición, pero había un peso sobre ella. Cuando llegue el momento, cumpliré con mi promesa, se prometió, apretando al niño contra su pecho. El día de la festividad llegó, y Ana hizo preparativos con gran esmero. Ofreció a su esposo, Elcana, el mejor sacrificio, una ofrenda que hablaba de su gratitud al Señor. Pero mientras el banquete se desarrollaba, Ana se sintió atrapada entre el deleite y la pena. Su mente volaba hacia el sacrificio que debía traer. Yo clamo a ti, oh Dios, porque sé que en ti está mi esperanza, susurró, mientras se apartaba del bullicio hacia un rincón tranquilo, donde las pruebas de su corazón pudieran ser susurradas a las puertas del cielo. Allí, en la sombra del tabernáculo, el espíritu de Ana se alzó en oración, llorando en su angustia. El sumo sacerdote Elí observó la escena y, al ver su emoción desbordante, se acercó, preguntándole, ¿hasta cuándo te embriagarás? Deja ya tu vino, 1 Samuel 1:14. Ana, con su corazón lleno de fervor, le respondió, no, oh Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu, 1 Samuel 1:15. Elí, con una revelación divina, no solo sintió compasión por ella, sino que también profetizó lo que estaba por venir, ve en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho, 1 Samuel 1:17. Las palabras del sacerdote calaron en su corazón como un suave rocío, uno que prometía cumplir su anhelo más profundo. Finalmente, el día anhelado llegó cuando Ana llevó a Samuel al templo, conforme había prometido. En ese momento sagrado, ella ofreció al niño a Dios, proclamando con lágrimas, por este niño oré, y Jehová me dio lo que le pedí, 1 Samuel 1:27. La ofrenda de su hijo marcaba un nuevo comienzo, no solo para su vida, sino también para la nación de Israel. Mientras el sacrificio de Ana se consumía en las llamas de la alabanza, el cielo silenció su susurro. ¿Qué estaba por desatarse en la tierra a través de la vida de Samuel? En la vida de su madre, los cielos se abrieron en milagros, y un nuevo llamado resonó, el llamado de un profeta que estaría destinado a cambiar el rumbo de Israel. En aquel momento, Ana comprendió que su dolor había sido transformado en un acto de fe que resonaría a través de generaciones. Sin embargo, en el fondo de su corazón latía una pregunta, ¿cómo el llanto de una madre podría transformar la historia de la nación? Un destello de verdad comenzó a surgir en su interior, revelando que, a través de Samuel, Dios estaba a punto de establecer algo grandioso. Ana sentía que la vida de Samuel no solo representaba la respuesta a su anhelo, sino que también sería el instrumento de Dios para la restauración de un pacto olvidado. El universo espiritual palpitaba de anticipación, y con cada latido, el futuro de Israel estaba por revelarse algo más grande, más glorioso, que iba más allá de lo que incluso Ana podría imaginar. Mientras Ana se alejaba del altar, la fragancia del sacrificio se mezclaba con el aroma de las flores en Silo, llevando consigo las oraciones del pueblo al cielo. Su corazón, aunque lleno de dolor, vibraba con una esperanza renovada. Samuel había sido entregado al servicio de Dios, y ella sabía que su vida, aunque se apartara, cumplía un propósito más allá de lo que podía ver. La bendición del Señor sobre Samuel se evidenciaba en sus ojos inquisitivos y su risa inocente. Ana se marchó con la promesa de regresar, porque la dedicación de su hijo era una siembra. Tus manos lo cuidan, oh Dios, y mi corazón confía en tu soberanía, murmuró hacia el cielo al contemplar su figura alejarse. Con el paso de los años, Ana fue testigo del crecimiento de Samuel bajo el cuidado de Elí. Su voz resonaba en los tiempos de oración, y su risa llenaba los pasillos del tabernáculo donde Dios estaba presente. A medida que Samuel se tornaba un joven, su corazón se llenaba no solo de sabiduría, sino también de una inquietud, una llamada divina que lo conduzcan a la vida pública que Dios había destinado para él. Un día,
mientras Samuel estaba en su lecho, una voz clara rompió el silencio de la noche. Samuel. Lleno de confusión, se levantó y corrió hacia Elí, pensando que el sacerdote lo había llamado. Pero al llegar a su mentor, Elí le respondió, no he llamado, vuelve a acostarte, 1 Samuel 3:5. Tras 3 ocasiones de este mismo evento, Elí finalmente comprendió. Ve, y si te llama otra vez, dirás, habla, Señor, porque tu siervo oyen, 1 Samuel 3:9. En ese momento, un destello de comprensión iluminó el corazón de Samuel. La conversación con el Altísimo estaba a punto de comenzar. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía todo, el Señor volvió a llamarlo. Samuel. Él, con la convicción de quien tiene un propósito, respondió, habla, porque tu siervo oye. En ese instante, Dios reveló a Samuel lo que había de venir sobre la casa de Elí, un mensaje que podía cambiar no solo el destino de Israel, sino también la historia misma. Ana, al enterarse de que Samuel había escuchado la voz de Dios, sintió su corazón rebosar de orgullo. Las oraciones de su juventud, aquellas que se elevaban con lágrimas, estaban siendo respondidas de formas que nunca imaginó. En su mente, el eco de lo que Elí le había dicho resonaba, ve en paz, y ella estaba sumamente consciente de que la paz de Dios estaba sobre su hijo, pero no solo Ana se preocupaba. En todo Israel, un aire de expectación comenzaba a sentirse. La voz de Dios había elegido a un nuevo profeta en un tiempo de apostasía. Mientras las tribus de Israel se debatían en la confusión y la falta de dirección, la revelación manifestada al joven Samuel prometía un nuevo amanecer. Cada familia se preguntaba, ¿quién será este que hable en favor de Dios? ¿Qué camino nos señalará? La nación necesitaba un líder, un guía que no solo hablara en favor del pueblo ante Dios, sino que restaurara la confianza en su promesa. Ana se preguntaba si el propósito que una vez le fue revelado también desataría más de lo que se había entregado. A medida que Samuel se levantaba para cumplir su llamado, el destino de Israel estaba colgando de un hilo divino. Las sombras de un conflicto inminente se acercaba y el tiempo para la intervención de Jehová se acercaba. ¿Qué revelación le concedería el cielo a través de Samuel, el hijo prometido que por años había cargado el anhelo de una madre? El misterio se desdoblaba en el horizonte, y Ana entendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Cómo se entrelazará nuestro destino con el de Israel, Señor? Clamó en su corazón, consciente de que, a través de su dolor, Dios estaba moviendo fichas en su propósito eterno. La historia de su vida y la de su nación estaban a punto de entrelazarse en un milagro que solamente el Altísimo podría orquestar. Y así, un nuevo ciclo de fe comenzaba a florecer, como un lamento transformado en alabanza. Samuel se despertó en la penumbra de la noche, el eco de la voz divina aún resonando en su mente. Con cada amanecer, comenzó a comprender la tarea monumental que le había sido encomendada. Sabía que no podía guardarse el mensaje que Dios había revelado sobre la casa de Elí, un juicio inminente por sus pecados y la falta de honra a su posición sagrada. A medida que pasaban los días, el peso de esta revelación se hacía cada vez más pesado en su corazón. ¿Cómo puedo transmitir estas palabras? ¿Cómo podría un joven como yo ser el portador de tal noticia? Meditaba Samuel mientras caminaba por los senderos del tabernáculo, sintiendo el roce del viento como un susurro, recordándole la voz que le había hablado. Elí, quien se encontraba cada vez más débil y ciego, notaba que algo había cambiado en el joven. No solo había madurado físicamente, sino que también había comenzado a andar con el poder de una unción divina. La facilidad con que Samuel habló con Dios había llenado a Elí de un temor reverente, pero a la vez de admiración por el llamado evidente sobre la vida de Samuel. Una mañana, mientras Samuel se preparaba para servir, Elí lo llamó. Samuel, hijo mío, dijo Elí con voz temblorosa, háblame y comparte lo que el Señor te ha confiado. La inquietud de Samuel aumentó al saber que ese momento era decisivo. Con el corazón acelerado, y bajo el manto de la responsabilidad, se acercó a Elí,
quien observaba con la expectativa de un padre y un líder espiritual. Señor, la voz del Altísimo me reveló un mensaje que suena como un clamor de justicia, comenzó Samuel, su voz firme pero llena de compasión. El Señor ha declarado que su juicio se desatará sobre tu casa, y que ya no habrá para ti sacrificios ni ofrendas aceptadas. Los días de tu linaje se han sellado. La atmósfera se tornó pesada, como el eco de una trompeta marcando el inicio de un conflicto que tambalearía las bases de la nación. El rostro de Elí palideció, pero su respuesta fue monumental. Esas son las palabras del Señor. Él es Dios, y Él hará lo que le plazca. 1 Samuel 3:18. En ese momento, la reverencia y la sabiduría de Elí se manifestaron aún más. A pesar de la amarga verdad, había en su declaración una aceptación de la soberanía de Dios, un corazón que, aunque quebrantado, aún se sujetaba a su voluntad. Mientras tanto, en la región circundante, el espíritu del pueblo de Israel comenzaba a despertar, murmullos de la verdad se esparcían como fuego en la paja seca. La gente se recolectaba en las aldeas, buscando respuestas, preguntando, ¿qué hará el Señor? ¿Cómo será el futuro de su pueblo? Samuel sabía que su voz se estaba convirtiendo en el timón en una tempestad espiritual. Cualquier palabra que pronunciara podía guiar o desviar a una nación en búsqueda de la senda correcta frente al juicio de Dios. La ansiedad por el futuro resonó en su corazón, pero en cada momento de miedo, el recuerdo de la promesa de Ana, su madre, se transformó en un mantra: todo lo que se pide con fe, será concedido. Poco a poco, Samuel se levantó como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Su ministerio, concebido en el anhelo de su madre, comenzaba a tomar forma ante las tensiones en Israel. La presencia de Dios se palpaba en cada decisión, cada palabra, y el pueblo, ansioso por su mensaje, se preparaba para lo que vendría. Sin embargo, incluso mientras la fama de Samuel crecía, un nuevo desafío se acercaba. La traición de los filisteos acechaba sobre Israel, un recordatorio de las consecuencias de una vida alejada y desobediente a Dios. ¿Cómo respondería el joven profeta a esta nueva rebelión que se cernía sobre la nación? La voz del Altísimo resonó nuevamente en su corazón, provocando una pregunta incisiva que seguía retumbando en su mente: ¿dónde hallaré valor y sabiduría suficiente para guiar a mi pueblo y a mí mismo, en medio de esta tormenta? Así, la situación se tornaba más intensa, y el cumplimiento del destino de Samuel y la nación dependería del mensaje divino que aún aguardaba ser revelado. Y en la profunda soledad de su espíritu, Samuel entendió que el plan de Dios era aún más vasto. No solo se trataba de su destino personal, sino de toda una nación que clamaría por redención. La intervención del cielo estaba a la vuelta de la esquina, y él sería el instrumento clave. Preparados están los corazones para el nuevo pacto, pensó, sintiendo un roce de esperanza en medio de la turbulencia, mientras el futuro se tejía a través de su vida en maneras que aún no podía concebir. Así se acercaba el momento donde el propósito divino revelaría la clave para transformar, una vez más, la ansiedad del pueblo en un milagro de fe que cambiaría para siempre su historia y la de Samuel. La atmósfera en Silo era tensa y cargada de expectativa. A medida que el sol caía, tiñendo el cielo de un profundo naranja, Samuel se encontraba en oración, cuyas palabras parecían elevarse hacia el cielo como incienso. Inquieto e impaciente, el joven profeta sabía que el tiempo de actuar se acercaba. Su corazón latía con fuerza al recordar el peso de las revelaciones anteriores que había recibido. Los días de juicio eran inminentes, pero bajo esa sombra oscura, el resplandor de la esperanza aún brillaba tenuemente. A medida que el día avanzaba, un grupo de ancianos de Israel comenzó a congregarse en el tabernáculo para escuchar las palabras del joven, cuya voz se había convertido en un símbolo de Dios entre el pueblo. ¿Qué dirá el Señor hoy? Se preguntaban unos a otros, mientras aguardaban, atrapados entre la ansiedad y la anticipación. Cuando Samuel finalmente se presentó ante ellos, su mirada reflejaba la determinación de un hombre llamado por Dios. Pueblo de Israel, comenzó, su voz resonando con un poder sobrenatural: el Señor ha hablado otra vez.
En medio de la iniquidad, él ha visto la desesperación de su pueblo. La gente escuchaba atentamente, sabiendo que esas palabras podían marcar un nuevo rumbo en sus vidas. Así dice el Altísimo, soy un Dios celoso, y no quiero ver perder a mi pueblo. Arcadas sobre el sacrificio, no es lo que busco, sino corazones humildes. Esta atenta declaración hizo eco en la multitud, llenando sus corazones de temor y esperanza al mismo tiempo. Samuel continuó, el Señor ha visto sus lágrimas y su clamor. Él promete que un nuevo tiempo de libertad se acerca, un tiempo en el que los corazones de piedra serán transformados en corazones de carne. Se sintió una rápida respiración entre el grupo. El mensaje de restauración y redención era como un bálsamo en medio de sus aflicciones. De repente, entre los murmullos y murmullos de la multitud, un anciano se levantó. Era un hombre de gran respeto y sabiduría, conocido por su relación con Dios. Samuel, ¿cómo podemos ser parte de esta promesa? ¿Qué debemos hacer para prepararnos para lo que está por venir? Preguntó con voz temblorosa. Arrepiéntanse y busquen al Señor con todo su corazón, respondió Samuel, su voz llena de convicción. Lleven una vida de santidad y sinceridad. Él es fiel y justo para perdonar. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y Él está en el proceso de restaurar no solo a cada uno de ustedes, sino a toda la nación. Las palabras de Samuel fueron como un viento fresco en un día caluroso. La desesperanza que antes reinaba comenzó a disiparse, y los rostros se iluminaron con la luz del entendimiento. Sin embargo, el joven profeta no podía ignorar el nudo en su propio estómago, sabía que la batalla que se avecinaba contra los filisteos no sería una lucha sencilla. La fe del pueblo tendría que ser probada para que lo que estaba por venir pudiera manifestarse en toda su gloria. Mientras la multitud se dispersaba, algunos venían a Samuel, buscando consejo y dirección. Sus corazones se llenaban de anhelo por la certeza de la intervención divina. En medio de sus preguntas, el cielo se abrió en un instante particular. La voz del Altísimo resonó en su interior, Samuel, prepárate, porque viene un tiempo de guerra, y en ese tiempo, conocerás mi poder. Les he confiado mi mensaje, y ellos han de escuchar tus palabras, pero también deben estar listos para sostener la verdad de la justicia. Ante esta inquietante revelación, Samuel sintió que el peso sobre sus hombros se intensificaba. La amenaza filistea era palpable, y el llamado de Dios era claro, pero la pregunta seguía resonando en su corazón, ¿cómo podría liderar con certeza, enfrentando la adversidad inminente? La respuesta llegó a su mente con la fuerza de una tormenta. El nuevo pacto que había mencionado, la promesa de transformación, no solo se refería a su futuro, sino a la preparación de su alma para ese día de batalla. El propósito divino comenzaba a tomar forma, justo cuando otras sombras comenzaban a asomarse, advirtiendo de que el tiempo de pruebas estaba más cerca de lo que imaginaba. La intervención de Dios estaba en el horizonte, una danzón de luces y sombras, inevitablemente, el pueblo debía estar listo no solo para recibir al rey, sino para conocer quién era verdaderamente su rey de reyes. ¿Cómo se desarrollaría la historia en medio de esta tensa transición, y cuál sería el papel de Samuel en este plan divino que apenas comenzaba a revelarse? El misterio del futuro se tejía con un hilo dorado de esperanza y desafío, cargando cada palabra hacia un desenlace glorioso. La noche se había instalado en Silo, un manto de estrellas cubría un cielo que parecía susurrar promesas. Samuel, aún agitado por la revelación que el Señor le había dado, se retiró a un lugar apartado para clamar a Dios por dirección. Su alma se encontraba inquieta, como un barco navegando en aguas tormentosas. Con fervor, elevó su voz al cielo, pidiendo sabiduría, entendimiento y valor para afrontar los tiempos que venían. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo un murmullo que parecía contener un mensaje. De repente, una luz deslumbrante iluminó el espacio donde Samuel se encontraba, llenándolo de temor y asombro. La voz del Altísimo resonó una vez más, Samuel, he escuchado tu clamor.
Mis planes son más grandes de lo que tus ojos pueden ver, y en medio de la adversidad, te he llamado no solo a ser un mensajero, sino un instrumento de mi poder. Samuel, temblando de reverencia, respondió, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cómo puedo servir mejor en este tiempo de crisis? La visión que tuvo en ese momento fue más que una palabra, fue un vislumbrar el futuro glorioso que Dios tenía reservado. A través de ti, sacaré a mi pueblo de la opresión. No solo se enfrentarán a los filisteos, sino que también aprenderán a caminar en fe. Te guiaré para que toques sus corazones y ellos verán en ti la luz de mi promesa. Mientras hablaba el Señor, Samuel comenzó a comprender que los filisteos eran solo la punta del iceberg. La verdadera lucha sería una batalla de fe, donde los corazones dudarían en la grandeza de Dios. Vienen tiempos de pruebas, Samuel, y en medio de ellos, será fundamental que todos comprendan que mi fuerza se perfecciona en su debilidad, continuó el Altísimo, infundando a su siervo un nuevo sentido de urgencia y propósito. Los días siguientes fueron tensos. Samuel compartió su visión con los ancianos de Israel. El Señor nos ha mostrado que nuestra verdadera lucha no es contra carne ni sangre. Debemos unirnos en oración, guardar nuestras vidas en santidad y estar preparados para lo que vendrá, exclamó frente a la congregación. A medida que el pueblo se sumía en la oración y el arrepentimiento, la atmósfera de Silo comenzó a transformarse. Las lágrimas de desesperanza se convirtieron en gritos de alabanza y esperanza, y los corazones endurecidos empezaron a ablandarse. Sin embargo, el eco de la guerra contra los filisteos no podía ser ignorado. Samuel sabía que la batalla se acercaba y que cada llamado a la fe era esencial. Una noche, mientras el pueblo oraba, una palabra profética llenó el aire. Silo, escuchen. Acontecerá que si clamamos al Señor con un corazón contrito y humillado, Él nos atenderá. Fortalecerá nuestras manos y confundirá a nuestros enemigos. Las palabras de Samuel ardieron en los corazones y les dieron propósito. El eco de su proclamación se extendió, llegando hasta los campos de los filisteos, donde se promocionaba la victoria fácil. Pero lo que el enemigo no sabía era que la intervención de Dios siempre llega en el momento oportuno. Fue en esta fase de preparación que Samuel recibió una visión que lo dejó perplejo, un nuevo rey, ungido por Dios, que llevaría al pueblo hacia una nueva era de victoria. Con su corazón acelerado, expresó su inquietud al Señor: Señor, ¿quién será este rey? ¿Cuándo será revelado al pueblo? Pero la respuesta del Altísimo era clara: Samuel, todo tiene un tiempo y un propósito. A través de la prueba, la fe se limpiará como el oro en el fuego. El hombre que he escogido debe ser formado en los campos y forjado en la lucha, para que reconozca mi gloria en cada victoria. Así, Samuel comenzó a prepararse no solo para la batalla inminente contra los filisteos, sino para el camino que llevaría a la revelación del rey. En su esencia, la angustia del pueblo se convertiría en un testimonio de la grandeza de Dios cuando entendieran que su verdadero aliado siempre había sido el Señor. El plan divino se iba desvelando lentamente, un misterio tejía la historia de redención y esperanza. Mientras la lucha se acercaba, y la fe del pueblo estaba a punto de ser probada. Algo extraordinario estaba por suceder, un giro en la historia de Israel estaba en la cúspide de su revelación. Con esto, la pregunta en el aire seguía resonando: ¿quién será este rey, y cómo cambiará la vida de su pueblo? Los días avanzaban en Silo, traídos por la brisa de la esperanza, pero también por la sombra de la inminente confrontación con los filisteos. La vibrante vida del pueblo se sostenía en el delicado equilibrio de la fe y el temor. Samuel, con la voluntad renovada por la promesa del Señor, no cesaba en su exhortación al pueblo. Clama a Dios en tu angustia y Él te responderá, repetía con fervor. Los ecos de su voz resonaban en los corazones de los hombres y mujeres de Israel, haciendo que levantaran sus ojos al cielo. Una mañana, al amanecer, mientras el alba comenzaba a teñir el horizonte de oro, Samuel se dirigió a la ladera que dominaba Silo. Desde aquella posición, su corazón se llenó de anhelo al ver las nubes pesadas que se acumulaban, como si la creación misma aguardara la intervención poderosa de Dios.
Se arrodilló, sus manos levantadas al cielo, y clamó, Señor, enséñame cómo guiar a este pueblo en tiempos que solo tú conoces. Muéstrame la manera en que podremos enfrentar el desafío que se avecina. Mientras sus palabras ascendían como incienso, sintió nuevamente la inquietante presencia de Dios. El estruendo de una voz poderosa le llenó el ser. Samuel, he oído tu súplica y también he visto los corazones de los hombres que claman a mí. No te preocupes, porque he preparado liberación para Israel. La señal de mi intervención será poderosa y traerá gloria a mi nombre. En ese mismo instante, Samuel vislumbró al pueblo reunido en el altar, unidos en súplica, y cada oración se convertía en una flecha que atravesaba las nubes. Entonces, súbitamente, comprendió que la victoria no dependería solo de la estrategia militar, sino de la respuesta del pueblo ante la voluntad divina. Si se humillan, si buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. 2 Crónicas 7:14, resonó en su mente como un eco sobrenatural. Poco después, mientras el pueblo ayunaba y lloraba, el enemigo se movía en su campamento, inconsciente del poder del clamor que se alzaba de Silo. Los filisteos se mofaban de la debilidad israelita, pero en el cielo, el ejército celestial se preparaba para el combate. La oscuridad, que a simple vista parecía tener la ventaja, estaba a punto de confrontar la luz que emanaba de la fe colectiva del pueblo. Una noche, mientras los hombres de guerra se preparaban, el corazón de Samuel palpitará con fuerza, y en medio de su inquietud, Dios le dio otra revelación. Un joven, cuya vida hasta entonces había transcurrido en la soledad del campo, sería el instrumento de redención. Él será un hombre conforme a mi corazón, le reveló el Señor. Y tú lo ungirás. Samuel, temblando de anticipación, respondió, Señor, ¿quién es este elegido? ¿Cuándo lo conoceré? El Altísimo, con sabiduría infinita, le dijo, cuando busques en el campo, te será revelado. Debes estar atento a la obra que estoy comenzando. Prepararé un camino a través de la precariedad de lo humano, mostrando así que mi poder se manifiesta en la debilidad. El tiempo se hacía corto, y las tensiones aumentaban. La inminente batalla ya hacía aciclar los corazones de los guerreros en Silo. Pero mientras ellos se preparaban para lo visible, Samuel tenía la certeza de que la victoria ya había sido proclamada en lo invisible. Así, con los corazones erguidos de fe y un propósito renovado, el pueblo aguardaba el amanecer de la confrontación, sin saber que el triunfo no estaba solo en las espadas y los escudos, sino en el clamor sincero hacia el Dios que nunca abandona a su pueblo. ¿Quién será este joven que cambiará el rumbo de Israel? La revelación está más cerca de lo que imaginas. Una vez más, la historia de redención se apresta a manifestarse, y no tardará en hacerse evidente el poder del Altísimo en medio de la angustia. Los primeros destellos del alba comenzaron a iluminar las tierras de Silo, mientras un silencio reverente envolvía al pueblo. Samuel, en profunda oración, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cada latido de su corazón parecía resonar con las promesas divinas. Sabía que un cambio estaba próximo, y no era solo para él, sino para toda la nación de Israel. Ese día, mientras el sol ascendía en todo su esplendor, el murmullo del pueblo comenzó a abrasar el aire. La inquietud y la expectación se palpaba en cada mirada. El rumor de la cercanía de los filisteos había comenzado a calar las almas, llevando al pueblo a buscar refugio en la única esperanza que tenían, el Dios de sus ancestros. Fue en ese momento que Samuel, guiado por el Espíritu, se dirigió a las puertas del santuario. «Oh, Israel», clamó con voz fuerte y resoluta. «No pongáis vuestra confianza en las armas o en los hombres. Nuestro fortalecimiento viene del Señor de los ejércitos. Vuélvanse a Él con corazones sinceros». A medida que sus palabras ascendían en fervor, algunos comenzaron a llorar, sus lágrimas eran ríos de arrepentimiento. El dolor de sus corazones había encontrado el camino hacia la redención. Samuel continuó, entreguen al Señor sus ídolos, sus temores, y, con fe, busquen su rostro.
Él es nuestro escudo y fortaleza. Mientras el pueblo se aferraba a los principios de la oración, el panorama bélico en el campamento filisteo comenzaba a cambiar, aunque no eran conscientes de que un conflicto muy diferente estaba desarrollándose en el terreno espiritual. En la oscuridad de la noche anterior, un oscuro presentimiento había invadido las filas de los filisteos, un miedo que no podían explicar. Sus militares, acostumbrados a la victoria, empezaron a murmurar entre ellos, preguntándose por la valentía de sus dioses, frente al clamor del Dios de Israel. Samuel, en esa sacra atmósfera, vio el rostro de aquel joven que había esperado, lo sintió como una revelación augusta. En su oración, el Altísimo le recordó: busca en el campo, y te daré la señal que he preparado. Mientras su corazón palpitaba por la anticipación, Samuel sabía que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Poco después, un joven de cabello largo y ojos brillantes, que pastoreaba a sus ovejas en una colina cercana, se encontró con un mensajero del pueblo. Samuel te llama. Ven pronto, el pueblo te espera. Su nombre, David, el hijo de Isaí, resonó con una melodía que Samuel no había escuchado antes, un eco del futuro. Cuando David llegó, sus manos aún olían a la frescura del campo, pero la presencia del Señor ya lo envolvía. Samuel, sintiendo la plenitud de la revelación, se inclinó y, con el cuerno en su mano, ungió a David, pronosticando que el poder de Dios iba a ser manifestado a través de este joven pastor. En ese momento, el cielo se estremeció, y el Espíritu de Jehová descendió sobre David. Este es el hombre conforme a mi corazón, resonó la voz divina en el espíritu de Samuel. A través de él, iniciaré la restauración de Israel. En Silo, el pueblo aguardaba atentos, sus corazones en llamas con la promesa de un Dios que nunca mentía. La guerra estaba en el horizonte, no solo física, sino espiritual. Ahora, con David ungido, la batalla se manifestaría en otra dimensión. La sombra de la fatalidad se disipaba y se encendía una luz nueva, y así, con los corazones palpitantes y la fe renovada, la pregunta permanecía en el aire. ¿Qué es lo que sucederá cuando esta joven esperanza se enfrente a la oscuridad? La obra de Dios estaba apenas comenzando, preparándose para un despliegue de gloria que no solo liberaría a Israel, sino que también llevaría a este joven ungido a su destino divino. El plan soberano de Dios estaba en marcha, y el futuro estaba lleno de promesas. Mientras Samuel se retiraba del campo, con el ungido David a su lado, el ambiente en Silo estaba cargado de expectativa. La noticia de la unción de David había comenzado a esparcirse como fuego en pasto seco. La pregunta resonaba en los corazones de todos: ¿quién sería este joven que había sido escogido como futuro rey de Israel? Las murmullos se transformaban en debates fervorosos, y era evidente que un cambio estaba al caer. Un día como cualquier otro, el día de la batalla llegó. En los campos del territorio filisteo, las tropas se alineaban, preparadas para la confrontación. Mientras tanto, en el campamento de Israel, Samuel se erguía, observando el ardor de su pueblo. Recordaba las palabras de Dios: no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. Samuel sabía que la victoria no venía del número de guerreros, sino de la fidelidad a la voluntad divina. Reúnanse ante el Señor, clamó Samuel, y el pueblo acudió. Nuestro clamor a Dios ha de ser nuestro estandarte en la batalla. Bendigamos al Altísimo por su salvación, pues la victoria está en su mano. Mientras los hombres de guerra se preparaban, una paz sobrecogedora llenaba el ambiente. Las almas de aquellos que habían sido redimidos por el llanto de su profeta se unían en una sinfonía de alabanza. Con cada oración, cada clamor, ellos se sentían más fuertes, más confiados en que Dios estaba luchando para ellos. Al otro lado, el enemigo parecía apreciar su situación. Goliat, el gigante filisteo, se presentó ante ellos, desafiando con burlas llenas de desprecio a los israelitas. ¿Acaso no tienen un hombre que pueda enfrentarme?, clamaba, su voz resonando en el silencio de la angustia. Esto trajo terror al corazón de muchos, pero no a David.
Cuando el joven pastor escuchó las palabras de desprecio de Goliat, su espíritu ardió de indignación. ¿Quién es este filisteo, para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? 1 Samuel 17:26, exclamó David, mientras se dirigía a Samuel. La fe de David se erguía más fuerte que cualquier temor, era el hombre elegido por el Altísimo y había sido preparado en el silencio del campo. Samuel, reconociendo el fervor en los ojos de David, le dijo: Ve, hijo. Ve y muestra el poder de Dios que está contigo. Con una honda en la mano y su fe como armadura, David se aventuró hacia la batalla. Cada paso que daba, resonaba la afirmación de que el cielo estaba con él. Al llegar ante Goliat, en la soledad del valle, la tensión era palpable. Hoy caerás, le dijo David con voz firme, confiando en que el Señor te entregará en mis manos. 1 Samuel 17:46. El gigante se burló de la inocencia del joven, pero su risa pronto se convertiría en silencio. Con un movimiento preciso, David tomó la piedra y la lanzó con toda su fuerza. La piedra encontró su blanco certeramente, el frente de Goliat. El gigante cayó, y lo que parecía ser una catástrofe se convirtió en un milagro. El pueblo de Israel estalló en júbilo, el primer gran triunfo de su nuevo rey. La victoria no solo produjo temor en los corazones de los enemigos, sino que se esparció una nueva esperanza a todos los rincones del pueblo. El mensaje era claro: cuando Dios está de tu lado, ningún desafío es demasiado grande. La voz del Altísimo resonó en cada rincón, recordando a Israel que fueron redimidos para manifestar su gloria. Con el paso de los años, Samuel continuaría dirigiendo, guiando a David hasta el trono y asegurando que el pueblo no perdería de vista el significado de su liberación. David, ahora un rey elegido por Dios, reconocía que su ascenso no era por su propia fuerza, sino por la fidelidad de su madre Ana y la oración reiterada de su pueblo. Su vida se convertiría en un testimonio extraordinario de la providencia divina. Samuel, el siervo fiel que había guiado a su pueblo desde tiempos de oscuridad, comprendía que Dios cumple con lo prometido. Desde la entrega de Samuel hasta la coronación de David, la historia estaba marcada por la intervención divina y las promesas de un Dios a su pueblo nunca quedaban vacías. Y cuando llegue el tiempo, ustedes también recordarán que cada lágrima sembrada en oración no queda sin respuesta, decía Samuel. Así, con el pueblo en unidad y corazones levantados en alabanza, la historia de Israel avanzaba al siguiente capítulo en el plan de redención que se desplegaría en el tiempo venidero. La victoria sobre Goliat había sido un paso inicial, el camino hacia el verdadero rey estaba preparado. La historia continuaría entre sombras y luces, recordando que, incluso en medio de la dificultad y la incertidumbre, la fidelidad de Dios siempre brilla. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es esencial. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad que ama las historias del Altísimo. No esperes ni un segundo más.